El gran debate con Adolfo Beck. La polémica, la controversia, el fuego cruzado, todos los temas, todos los personajes. En Colmundo Radio, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Escúchanos en el Real Audio en www.colmundoradio.com.co. Bienvenidos. Buenas tardes. Grato contar con su compañía a esta hora. Después de la 1:06, el gran debate con Adolfo Beck en Colmundo Radio 1040 AM en Bogotá. Vamos con el tema del día. Estamos en las redes sociales. En Facebook, Adolfo Beck. En Twitter, @el gran debate. Todos los archivos, tanto de radio como de televisión, en el canal YouTube Adolfo Beck. Tema del día: la salud en Colombia. Y una variable muy importante, el precio de los medicamentos. Invitado especial, quiero saludar al doctor Germán Fernández, integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Médica Colombiana. Sí, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de la Federación Médica. Gracias por la invitación, Adolfo. Muy complacido de compartir con usted el micrófono y con los oyentes. Grato contar con su presencia. Vicepresidente de Asuntos Gubernamentales. ¿Y eso qué significa? La Federación Médica es una entidad del orden nacional que tiene muy diversas funciones. Y nosotros tenemos establecidas las tareas que cumplimos en los diferentes escenarios. Tenemos el Observamed, que se dedica específicamente a analizar el tema de los medicamentos en Colombia. Tenemos la Vicepresidencia de Educación y se encarga también de la educación médica continua. Tenemos la Vicepresidencia de Asuntos Gubernamentales, que está a mi cargo, que se encarga de todos los asuntos que tienen que ver con las definiciones legales, jurídicas, legislativas y las políticas de gobierno en temas de salud. En fin, son algunos de los escenarios, porque tenemos muchos más en los cuales vivimos permanentemente atentos para informarle a la opinión nacional qué sucede desde el punto de vista de la salud. ¿Y cuál ha sido el papel de su vicepresidencia en esta discusión de la reforma de la salud? No, hombre, esto lleva muchos meses de arduo debate. Tenemos un sistema de salud que nunca habíamos tenido una catástrofe de tal magnitud como la que estamos viendo ahora. Los hospitales están francamente agónicos, los hospitales públicos. A los privados tampoco les pagan, las clínicas y a los hospitales las EPS no les pagan. Hay unas enormes deudas por parte de las EPS que manejan los recursos públicos de la salud de los colombianos y que han desviado una enorme cantidad de recursos de la salud de los colombianos hacia gastos que no corresponden a su destinación constitucional y legal. De manera que tenemos una situación supremamente grave, pero lamentablemente el gobierno nacional insiste en mantener el modelo de la intermediación financiera por parte de las EPS, que le entrega los recursos de la salud de los colombianos a unos intermediarios financieros. Y el resultado es que no se le da ni salud a la gente, ni se atienden las instituciones que atienden la salud de los colombianos, como son los hospitales y las clínicas. ¿Por qué se llegó a ese punto? Se llegó a ese punto porque a través de los distintos gobiernos que han tenido la capacidad de organizar y de administrar la salud de los colombianos, ha habido una actitud permisiva, omisa y cómplice en la desviación de los recursos públicos de la salud. Y la situación que tenemos es que en la inmensa mayoría de las provincias, de las capitales, de los departamentos, tenemos hospitales que están francamente desfallecidos, han cerrado servicios o tienen prácticamente al límite de su resistencia a los trabajadores y profesionales de la salud. Creemos que ha habido un desgobierno franco en ese tema y la consecuencia la pagamos los colombianos todos. Y no es un tema reciente que pueda decir que se inscribe dentro de las protestas últimas que presencia los colombianos, que presenciamos los colombianos, no. Este tema venimos insistiendo desde hace muchos años en la inviabilidad del sistema de salud actual. Y todos los medios de comunicación, y usted particularmente, ha sido enfático en permitir que se difundan estos temas. De manera que la opinión pública está perfectamente consciente de la crisis de la salud de los colombianos desde hace tiempo. No es el tema ahora nuevo, ¿no? Seguimos en lo mismo. Y tenemos un ministro que quiere mantener el mismo modelo. Ahora está inventándose una
nueva forma de manejo fiduciario de los recursos para entregarle los recursos de la salud a las EPS transformadas, que él quiere llamar ahora gestoras de salud. No van a ser gestoras de salud en la medida en que la necesidad de utilidad que ellas tienen sea el motor fundamental, de manera que no van a ser gestoras por la salud de los colombianos, sino van a ser gestoras por la utilidad que ellas generan con la salud de los colombianos, que eso es distinto. Eso significa seguir en las mismas. Sí, vamos a tener unas variaciones de nombres, porque como hay tantos nombres que se utilizan en el sistema ahora, entonces se van a rebautizar algunas instituciones para que todo siga igual. Increíble, increíble. ¿El tema tiene que ver con la Ley 100? Por supuesto, es la variabilidad de la Ley 100, que nunca una ley ha sido ni tan reglamentada ni ha tenido tantas normas sucedáneas. Se presume, se asume que eran para mejorar el sistema, pero lo que ha sucedido es que con la intención clara y franca de muchos de los ejecutivos que han estado a cargo en el Ministerio de Salud, lo que se ha producido es la profundización de la utilización de los recursos para los gastos particulares de las EPS y de sus accionistas. Increíble. Para utilizar términos médicos, se conoce el diagnóstico. Esto está más que diagnosticado. Tenemos muy claro cuál es el remedio. Lo que sucede es que ni el gobierno nacional ni los ejecutivos a cargo en el ministerio quieren modificar el modelo, porque quieren privilegiar la utilidad de los intermediarios en salud. ¿Por qué hay intereses de por medio, doctor Germán? Hay mucho dinero. Vea, cada año los colombianos, en lo que son recursos que provienen del fisco, es decir, de los impuestos que pagamos, y los recursos que pagamos de manera directa como parafiscales para los aportes a la salud, en total se manejan 46 billones de pesos, 46 billones, es decir, 46 millones de pesos este año para los temas de salud. El año próximo será un poco más, y así sucesivamente. Entonces tenemos un enorme presupuesto que tiene muchos amigos, y no son los amigos de la salud de los colombianos, son los amigos del dinero, de los recursos de la salud. Todo lo contrario, todo lo contrario. Los enemigos de la salud. Vea usted, por ejemplo, en el sistema es tan absurdo que a la EPS le dan un dinero para que atienda la salud de los colombianos. Mientras menos gaste de ese dinero, más utilidades le quedan. Entonces, es muy sencillo. El enfermo es un enemigo de las utilidades de las EPS, de las empresas promotoras de salud. Entonces, tenemos un sistema de salud en donde los enfermos son los enemigos de las utilidades de las EPS. Ese es un sistema absolutamente absurdo, porque la empresa promotora de salud no está interesada en promover la salud, sino en promover las utilidades que le quedan, de manera que el enfermo estorba, el enfermo no le conviene a la EPS, porque disminuye sus utilidades, sencillamente. Es así de simple. Es así de simple, eso no tiene ningún misterio. No tiene ningún misterio, pero no se ataca la enfermedad. No, porque tenemos, lamentablemente, tenemos un gobierno y un ministerio que más parece Ministerio de Salud, no es el Ministerio de las EPS, de las utilidades de las EPS. Y eso es lo que tenemos. Pero qué bueno escuchar de un integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Médica este tipo de análisis. Porque a veces uno dice, ¿y los médicos qué? En determinado momento no se generó una complicidad de los médicos con la Ley 100 y con otro tipo de reformas a la salud. Vea, ahí hay un problema muy serio. Yo converso muy frecuentemente con mis colegas médicos. En estos días estuve conversando con una médica que atiende un servicio de urgencias en uno de los hospitales públicos de Bogotá. Me dice, estamos atendiendo la situación, de las enfermedades de la gente de una manera muy precaria. No tenemos los medicamentos, no tenemos los anestésicos, no tenemos los elementos necesarios, pero hacemos lo que podemos con las uñas para medio solucionar algunos de los problemas que están en nuestras manos. Sin embargo, esto hay una mística en los profesionales de la salud, en los médicos, las enfermeras, los bacteriólogos, en fin, todos los profesionales de la salud, por darle
cumplir su profesión, su mandato profesional y darle satisfacción al enfermo en lo que puede. Pero lo que sucede es que las condiciones en las que se está desempeñando la atención de la salud de la gente es una situación precaria. Entonces me decía esta funcionaria que llega el momento en donde ellos no tienen con qué atender y dicen, pero nosotros seguimos allí haciendo presencia y en este momento no entramos en una condición antiética al permitir que se siga engañando de alguna forma al enfermo cuando no le estamos dando la solución a problemas que podrían ser fácilmente solucionables si tuviéramos los elementos. Entonces es una condición ética muy difícil para los profesionales de la salud. Indudablemente. ¿No se le dice la verdad al paciente? No, se le dice, no hay elementos, tráigalos usted. Cuando no hay elementos de sutura, vaya y compre las suturas en la farmacia. Cuando no hay el bisturí para quitarle los puntos, vaya y traiga un bisturí. Cuando hay que aplazarle las cirugías y los procedimientos porque no hay elementos de anestesia o porque no hay algún tipo de los gases o en fin lo que se requiera, se le dice tenemos que aplazarle la cirugía, venga en 3 meses, venga en 6 meses, cuando son cirugías que podrían hacerse fácilmente si hubiera la dotación y los elementos. Pero vea, es tan grave la situación que a los hospitales públicos de Bogotá, me refiero solamente a los 22 empresas sociales del Estado, las EPS les deben 360.000 millones de pesos. Si las EPS pagaran ese dinero, los hospitales tendrían con qué abastecerse e inclusive con qué mejorar su equipamiento que está desueto. Es un equipamiento obsoleto que no ha tenido renovación en los últimos 15, 20 años. De manera que aquí lo que tenemos es un descuido generalizado. Mientras tanto, las EPS sí han comprado edificios, edificaciones, han exportado capital, han invertido en una X cantidad de empresas. Ve, alrededor de algunas EPS hay 50, 55 empresas. Alrededor de otra EPS hay 35 empresas. Todo son recursos que se han generado basados en la unidad per cápita, que es el aporte que se define que debe hacérsele a la EPS para la atención de la salud de la gente. Sin embargo, como no ha habido vigilancia del Estado y ha habido una actitud cómplice del Estado, entonces los ejecutivos de las EPS han utilizado esos dineros para hacer inversiones de capital y para favorecer a sus accionistas e inversionistas. De manera que tenemos una situación absolutamente dramática en la salud. Y no porque no estemos bloqueando calles, no por el hecho de que no estemos haciendo presencia en los caminos de Colombia como lo hacen los campesinos. No por eso es que la situación no está crítica, está absolutamente crítica y desde hace mucho tiempo. Pero a eso se va a llegar. Pues eso se va a llegar porque la gente ya no aguanta, doctor Germán Fernández, la gente ya no aguanta. ¿Quién controla las EPS? ¿Dónde está el Ministerio de Salud? ¿Dónde está la Superintendencia de Salud? Etcétera, etcétera, etcétera. No, esos son funcionarios que muchos tienen la aspiración es que apenas dejen sus cargos públicos pasar a ser ejecutivos de las EPS. Entonces, tenemos una situación en donde no hay vigilancia, no hay control, y de allí que mire usted, se le sigue entregando a EPS que están en estado de insolvencia, en estado de intervención, se les siguen entregando los recursos públicos mes a mes cumplidamente. Y ellos a su vez no están pagando lo que corresponde a los contratos de prestación de servicios para los afiliados. Eso a todo lo largo y a todo lo ancho del país. Si eso es lo que le estoy contando lo vivimos en la ciudad de Bogotá, imagínese qué se estará viviendo en el Putumayo, en el Cauca, en la Guajira, en el norte de Santander o en la provincia. ¿No? Sencillo. Se muere por falta de atención. Y no hay nada que hacer porque resulta que los médicos puede que tengan buena voluntad pero no tienen con qué trabajar, no tienen dónde trabajar, los hospitales cerrándose. De manera que esto es una información para nuestros oyentes de que la situación es absolutamente crítica. Aquí no podemos estar diciéndole mentiras a la gente que la situación se está solucionando o que el proyecto que está presentando el ministro de Salud, el ingeniero Gaviria, tiene alguna viabilidad de salvación para las gentes de Colombia. ¿Por qué recalca lo del ingeniero? Porque es ingeniero. Nuestro ministro de Salud es un ingeniero.
¿Y eso qué quiere decir? ¿El fracaso de los médicos? No, a mí me impresionaría, por ejemplo, si a mí como médico me nombran ministro de Obras Públicas o ministro de Pavimentación. Yo no sería irrespetuoso aceptando ese cargo porque creo que eso requiere unas habilidades técnicas especiales que yo no las tengo. Pero conozco su tono de denuncia. ¿Y por qué la federación la federación completa, por decirlo de alguna manera, pues, sus ejecutivos, su presidente no denuncian esto en su momento? No, lo decimos, es decir, tener una profesión no es malo, es bueno, por No, supuesto. pero no solo este aspecto, sino todas las irregularidades que usted señala en este programa. No, eso sí las venimos señalando en todas partes, lo escribimos, lo publicamos, lo decimos al Congreso de la República, se lo decimos a todo el mundo. Vea, yo he tenido en las últimas semanas unas presentaciones ante el Congreso de la República, tanto en Cámara como en Senado y ante las comisiones séptimas, mostrándoles cómo muchos de los aspectos que presenta el ministro de Salud en su proyectada reforma son absolutamente inconvenientes e inclusive siguen atentando contra la salud de los colombianos en la medida en que se les permite a las EPS seguir usufructuando los recursos públicos de la salud que tienen destinación constitucional específica. Pero, pues en fin, creo que hay preocupación en algunos sectores del Congreso porque se están dando cuenta que si ellos siguen aprobando este tipo de leyes que está promoviendo el gobierno nacional, pues sencillamente el electorado les va a quitar su respaldo, como ya está sucediendo con muchos de los agentes que hoy día actúan en el Congreso Nacional. Excúseme, el electorado que conoce el tema, que le Claro. da la noticia. Porque ese tipo de información casi que no llega. La versión del presidente, de los congresistas, del ministro, es que no, estamos arreglando. Sí, hay unos medios de comunicación que evidentemente no muestran sino una sola parte de la noticia, es la que proviene del gobierno nacional. Pero de todas maneras, como la situación es objetivamente grave, esto se cuela en todos los medios de comunicación regionales. En fin, esto no se le oculta a la gente. La gente, aunque parezca boba, no es boba. Aunque la gente esté callada, sí razona y sí comprende que la situación es de una gravedad inusitada, frente a la cual no hay respuestas del gobierno nacional. Pero también hay responsabilidad del Congreso. El Congreso hace control político a veces, ocasionalmente. Y bueno, ellos también comparten parte de la torta burocrática y entonces tampoco se agitan mucho, porque digamos la verdad, entre los congresistas hay muchos que son muy afines a las EPS. Es que les encantan los contratos. Les encantan los contratos. Habla de afinidad. Y las EPS Hay les da intereses contratos. de por medio. Claro, hay intereses de por medio. Familiares, hay contratos, hay accionistas. familiares, hay nombramientos. Vea usted, por ejemplo, la esposa del anterior ministro de Comercio, asesora de Saludcop. El señor fiscal general de la Nación, actualmente en ejercicio, tuvo contratos de Saludcop por 4.900 millones. El señor ministro de Salud, cuya esposa era la vicepresidenta de Fasecolda, la Asociación de Aseguradoras. El propio ministro de Salud era miembro de la Junta Directiva de Bancolombia, donde hoy día tienen las principales cuentas, el Fondo de Solidaridad y Garantía. Entonces, ¿quiénes están transformando el sistema de salud? Los que han usufructuado el sistema de salud vigente. Entonces no nos digamos mentiras. ¿Quiénes están y para qué están transformando el sistema de salud? Para que la cosa siga como un gran negocio hacia unos usufructuarios que son las aseguradoras, los intermediarios, las EPS y la banca. Entonces, ¿quién defiende al pueblo? ¿Quién defiende a la gente? ¿Quién defiende al pueblo? Esa es la pregunta. ¿El pueblo bien? Gracias. No, imagínese. ¡La salud! No estamos hablando de otra cosa, sino de la salud. Doctor Germán Fernández, ¿cómo me gusta escucharlo? Y escúcheme que le diga así. Usted en la federación también es un islote. Yo no escucho ese tono alto en la Federación Médica Colombiana. Escúcheme. No, ahí a veces sí hablan, claro, mis colegas sí hablan. Pero no lo dicen en esa forma, Es que a la gente hay que explicarle muy claramente y la gente entiende. ¿Y por qué la Federación
No, sí, la Federación se ha pronunciado de manera muy categórica en muchas instancias. Sí. No tenemos los medios de comunicación que quisiéramos tener para informar todo esto, pero de todas maneras nosotros sí tenemos que reconocer que ha habido muchos reporteros que nos permiten expresar lo que pensamos. Y en los diferentes medios de comunicación también nos escuchan. La Federación Médica no es una entidad aparecida ayer, no es una entidad que la sacaron del cubilete a ver cómo reorganizaban las cosas. No, la Federación Médica es la entidad gremial más antigua de los médicos que tiene Colombia. De manera que nosotros tenemos una voz y tenemos veto, podemos expresar nuestras cosas con la fuerza moral que nos da el saber que tenemos una historia y que tenemos una vocación de atención a la gente. Pues me encanta conocer esa versión, porque a veces uno dice, también hay complicidad de los médicos. Hay apatía, sí, yo no le digo que no, sí hay apatía. Muchos, los especialistas están acomodados dentro del esquema actual. Y dentro de los médicos generales, yo diría que hay una pasividad importante porque han estado sujetos y sometidos a las indicaciones y a las órdenes de las EPS, y cuando no se sujetan a las órdenes y a las indicaciones sencillamente pierden su trabajo. De manera que hoy tenemos a un cuerpo médico, en médicos generales, sin capacidad de decisión, amarrados para ordenar exámenes o ordenar procedimientos, les tienen unos listados restrictivos para la atención de su gente, y si se salen de allí se quedan sin trabajo. Entonces, esto lleva a una condición de minusvalía del médico general. Los tienen arrodillados, ínclitos, mejor dicho, cuadriflectos. Cuénteme una cosa, ¿por qué los especialistas salen bien librados con este sistema? Vea, hay muchos especialistas que han sabido ubicarse bien dentro del escenario y entonces manejan sus tiempos y prestan servicios a muchas entidades. Como hay pocos especialistas y hay una demanda importante de especialistas por el sistema que tenemos, entonces han sabido ubicarse desde el punto de vista financiero, económico, y muchos de ellos salen bien librados. Hay otros que no, pero hay especialistas que tienen unos muy buenos ingresos y bueno, han renunciado a muchas de sus actividades personales y profesionales y familiares por estar atendiendo pacientes 18, 20, 22 horas diarias. Pero bueno, así mismo se les remunera en algunas ocasiones su esfuerzo. Hay otros especialistas, por ejemplo, pediatras o cirujanos, en donde cada vez se les paga menos salario por su trabajo, se les paga menos reconocimiento económico por su actividad. Y esto da lugar a que, es decir, son las EPS las que controlan la imposición de tarifas, imponen las tarifas, imponen los contratos, imponen las renovaciones de los contratos, de manera que las EPS tienen una posición dominante y abusan de su posición dominante, porque en la legislación colombiana no está prohibida la posición dominante, está prohibido es el abuso de posición dominante. Miren los celulares, vea los celulares. Pero vea, eso de las posiciones dominantes, aquí todo es lo más caro del mundo. Tenemos los medicamentos más caros. Ya vamos con ese tema, los medicamentos. Tenemos los medicamentos más caros de toda la región. Los abonos más caros de toda la región, la gasolina más cara de toda la región, el kilovatio más caro, de toda la región, el cemento más caro, y entonces decimos, aquí tenemos es un Estado que está esquilmando a la gente, que permite que ese tipo de cosas suceden. Aquí tenemos es un Estado esquilmador y no un Estado ayudador de las profesiones, de los oficios, del bienestar de la gente. Tenemos un Estado y unos ejecutivos a cargo del Estado, unos funcionarios que están viendo cómo esquilman a la gente. Con personas como usted esto tiene que cambiar, doctor Germán Fernández. Yo le aseguro. Esto no es una coincidencia, lo de la explosión social. Esto no es una coincidencia. No. Yo lo que me explico es cómo no había sucedido antes, cómo no había ocurrido antes. Cuénteme, ¿cuánto gana en promedio? ¿Cuál es la especialidad más rentable en medicina? Vea, no, hay varias, pero por ejemplo... me choca decir un oncólogo, en Colombia puede haber 130 oncólogos. De manera que los oncólogos están siendo muy demandados en su oficio, en su trabajo, y entonces pueden estar devengándose unos recursos de
30, 40, 50 millones de pesos mensuales. Los anestesiólogos tienen que trabajar mucho, pero también ellos han sabido organizarse y defender sus ingresos. Un anestesiólogo puede estar dependiendo, pero puede ser orden de 20, 25, 30 millones. Pero no podemos decir que los médicos ganan ese dinero, porque eso no es cierto. Médico general. A los médicos generales les están pagando 1.500.000, 2 millones, 2.500.000, dependiendo de la institución, haciendo turnos, en fin. Hay muchos escenarios de trabajo. Y hoy día también tenemos el escenario en donde el médico trabaja, pero le pagan a los 3 o a los 4 o a los 5 meses por los retardos en el pago por parte de las EPS, que no le pagan a las instituciones prestadoras de servicios de salud. Entonces las instituciones no tienen liquidez para pagarle a sus trabajadores. Y así sucesivamente. Pero la crisis no solo es en el servicio público. No. En el privado también, porque las EPS también le deben una enorme cantidad de recursos a las clínicas y hospitales privados. Impresiona la fotografía, por ejemplo, de una sala de urgencias de una clínica privada como la Santa Fe. Sí, pero es que lo que sucede es que tenemos un modelo de atención que se ha sustentado es en el modelo hospitalario. Si usted está enfermo, lo atienden en el hospital. Por otra parte, a la gente le han dicho, si a usted no la atiende el especialista, usted está mal atendido. Entonces, los médicos generales han perdido su función. El médico general es el portero del especialista. Es el recepcionista del especialista. Entonces el médico general se limita a hacer una cantidad de papeles, los papeles que piden las EPS, los ministerios, etcétera, etcétera, y remite. Entonces, cuando usted pide la cita al especialista, se la dan en 2, 3, 4 meses, en fin. Entonces, si usted tiene un problema que lo molesta o que es acuciante, ¿a dónde va? A urgencias. Todo termina en urgencias. Todo termina en urgencias. Entonces, este es un modelo pésimamente planificado. El Ministerio de Salud no interviene en eso. Aquí no hay Ministerio de Salud para eso. Aquí hay es un Ministerio de las EPS. Vuelvo, insisto, sobre el tema. Aquí no hay un ministerio para la gente, para la salud. El ingeniero Gaviria tampoco ha sido habilidoso en manejar los tiempos y los flujos, porque esto finalmente se trata de flujogramas, y se supone que los ingenieros entienden más de eso, pero tampoco ha sabido solucionar este tema de los flujos de las atenciones y de los pacientes. Primero en el gran debate con Adolfo, invitado especial, el doctor Germán Fernández, del Comité Ejecutivo de la Federación Médica Colombiana. La situación de la salud, ¿qué está pasando en Colombia? Y vamos con un tema para el siguiente tramo del programa. El precio de los medicamentos. Vea, pero me da la respuesta después del corte. Sí, claro, por supuesto. Ya regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Adolfo B. En Twitter, @El Gran Debate. La paz, de un hilo en Caracas, es el título del nuevo libro del periodista Francisco Turante, con detalles reveladores sobre los procesos de paz en Caracas, Venezuela y Tlaxcala, México. El libro, publicado por la Fundación Editorial Publimundo del Grupo Empresarial Colmundo, es de fácil lectura y asimilación, con enfoque imparcial de los testimonios de vida y de guerra, condensados en un lenguaje sencillo. Es un aporte a la identificación de la memoria histórica, clave para la vida de un país, hoy enfrascado en La Habana, Cuba, en un contexto similar al descrito en el libro. La paz, de un hilo en Caracas. Disponible en la Editorial Publimundo y en las principales librerías del país. El Gran Debate con Adolfo Beck, porque los temas más cruciales de la actualidad tienen diferentes puntos de vista. Los personajes. Victoriano, ¿por qué no se despide invitando en su lengua a los oyentes que sigan en Colmundo Radio en el Gran Debate con Adolfo Beck? El análisis, las voces, están sobre la mesa, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, a través de los 1040 de Colmundo Radio y en www.colmundoradio.com.co. Bienvenidos. Síguenos en televisión, todos los martes de 9 a 9:30 de la noche, en Teleamiga Internacional. Programas diferentes. Continuamos en el gran debate con Adolfo Beck. Tema del día, la situación de la salud en Colombia. Y vamos con una variable muy importante, el precio de los medicamentos. Invitado especial, el doctor Germán Fernández, del Comité Ejecutivo de la Federación Médica Colombiana. ¿Qué tal? El kilovatio más caro, el cemento más caro, la gasolina más cara y los medicamentos más caros.
Sí, el tema, haciendo una breve historia. Escúcheme un paréntesis. Sí. Está invitado también el director ejecutivo de Socoltro, Maximio Bisbal. Maximio, Claro. claro. Maximio Bisbal amaneció con gripa. Ah, bueno. Después pero- del congreso de FENALCO me le dio gripa al doctor Maximio, que le mando un cordial saludo. Una Por persona que supuesto, admiramos y queremos. Lo apreciamos muchísimo a Maximio. Un saludo y que se recupere. Como él maneja mucha farmacia, no tendrá que pagar los medicamentos más caros de Colombia. No crea, no crea. Bueno, vea, el proceso de la desregulación del precio de los medicamentos arranca con el gobierno de Uribe y con el ministro de ingrata recordación, Palacios, que ahora está enredado en la política, ¿no? Lo ubica. Al ministro Palacio. El ministro Palacios, claro, de ingrata recordación en el cuerpo médico. Yo recuerdo una anécdota del ministro Palacio, su ex esposa, una parlamentaria. Que Sí, muere claro, con un falleció de cáncer, Y sí. en los líos que en su momento manejaba la señora para conseguirle el medicamento. Sí, claro. ¿Me recuerda? Claro, por supuesto. Incluso la tenía en la Santa Fe. ¿Mm? Sí. ¿Mm? Es una anécdota. Que Es no- una anécdota. Una anécdota. El asunto importante es que él, desconozco las motivaciones personales que haya tenido, desreguló los precios de los medicamentos y esto fue la feria de los precios por parte de todas los laboratorios farmacéuticos. El hecho es que llegamos a la situación tan dramática hoy que tenemos los precios más elevados de los medicamentos que se consumen en toda la región. Adolfo, en Colombia hay más de 14.000 productos con marca registrada. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay 14.000 nombres de productos que se venden en las farmacias y que tienen licencia del Ministerio de Salud. Sí, 14.000 productos, pero más eso- de 14.000. Pero eso no implica que están sin control. No, Ah. son medicamentos que son justamente los que tienen registro. Bueno, Sí, son marcas comerciales y presentaciones comerciales, más de 14.000. El ministro de Salud, el ingeniero Gaviria, nos hace una laraca fantástica. Dice que está controlando 189 productos de 14.000. Entonces, que ese es una regulación muy importante. Muy bien, sí, la analizamos y ponemos la distancia. Son 189 productos que representan unas moléculas y unas presentaciones comerciales. Evidentemente, dentro de esos que señala el control de precios de medicamentos el ministro, hay unos que tienen unos costos inusitadamente altos y se empiezan a controlar 189 presentaciones comerciales. Eso estimamos, las estimaciones que ha hecho el Observamed de la Federación Médica Colombiana, nos da una cifra de más o menos un ahorro anual de 350.000 millones de pesos para el sistema. Mejor dicho, tanto para el FOSIGA como para las EPS. excúseme que me adelante un poco en Sí. el análisis que usted está haciendo sobre el precio de los medicamentos de Colombia. Yo no he escuchado la primera persona que me diga, bajó el producto que yo compro en la droguería. No he escuchado a la primera persona. No, tenga sus caballos, no se entusiasme todavía. No, pero he escuchado. No, vea. Entonces, esa reglamentación empieza a operar la semana pasada. Ahora el ministro nos anuncia también otra alaraca grandísima del ingeniero Gaviria, nos dice que va a controlar otros 40 productos. Ah, muy bien, magnífico. Entonces ya vamos a tener 189 más 40, van a ser unos 230 medicamentos controlados, de 14.000. Pero yo quiero que el oyente común entienda lo siguiente. Un Dolex, un precio al por mayor se puede conseguir en 100 pesos, 50 pesos en el laboratorio farmacéutico. Se lo venden mucho más costoso en la farmacia, al que lo compran, 500 pesos o en 1.000 pesos, qué sé yo. Ahí hay una ganancia enorme. Ahí no hay control de precios de medicamentos. Ahí sencillamente es lo que el precio que le colocan los distribuidores mayoristas, todos los intermediarios que intervienen y finalmente el pobre usuario que compra el Dolex a 1.000 pesos o a 800 pesos. Una tableta que se puede conseguir fácilmente en 50 pesos. Y el usuario termina pagándola en 800 o en 1.000 pesos. Esto, sí, son 700 pesitos. ¿Cómo que Ah, sí? pero sume.
¿Cuánto acetaminofén se consume diariamente en Colombia? ¿Y cuánto le significa eso al bolsillo de los colombianos cada día? Estamos hablando solamente de un medicamento, el acetaminofén, que es para los dolores comunes y corrientes. Muy bien. Pero estamos hablando de 14.000 productos que no tienen ningún tipo de control de precios de medicamentos. Entonces, el sistema, como conjunto, está pagando una enorme cantidad de dinero por los sobreprecios que se generan en todos los procesos de intermediación. Y el bolsillo del colombiano, al que la EPS no le da los medicamentos, porque le dice venga mañana, venga dentro de 8 días, o vaya y hace la cola en tal otro sitio, o vaya aquí, o vaya allá, y lo pasean por todas las ciudades, viendo dónde se consigue el medicamento, decide comprarlo por su propio bolsillo. ¿Cuánto paga de sobreprecio ese colombiano común y corriente? Desde el medicamento más simple hasta el medicamento más complejo o más costoso. Entonces estamos hablando de billones de pesos que el gobierno nacional permite que se queden en el proceso de la intermediación, y porque no hay regulación. ¿Qué decimos nosotros? Está muy bien que se hayan controlado los 189 productos, está muy bien que se controlen otros 40 más, pero esos son pasos muy pequeños frente a la inmensidad del descontrol en los precios de los medicamentos que hay para el conjunto de los colombianos. Nosotros decimos, debe haber un control de precios de medicamentos en toda la cadena, tanto de producción como de mercadeo. De manera que finalmente el colombiano pueda acceder a productos, no estamos diciendo subsidiados, no, en absoluto, no le estamos pidiendo subsidio a nadie. Aquí el gobierno todo lo soluciona con subsidios. Que entonces se le cayó la producción a no sé quién porque vino el TLC de no sé dónde, entonces vamos a subsidiarlo. No, aquí no estamos pidiendo subsidios, estamos pidiendo control de precios de medicamentos. Que el productor gane, que el intermediario gane, razonablemente. Esto quiere decir unos márgenes muy pequeños, muy cortos de utilidad, de ganancia, que lógicamente es viable, es necesaria para que no se interrumpan los procesos de comercialización, y que el colombiano pueda tener acceso a los medicamentos, tanto los que le proporciona el sistema como los que tiene que comprar de su propio bolsillo. ¿Eso es salud? Eso es salud, eso es acceso a los medicamentos. Pero es que si uno pasa la frontera de Ecuador, pasa la frontera de Venezuela, encuentra el medicamento 4 veces más barato. 4, 5, 10, 20. Sí, yo por alguna razón tomo un medicamento que lo compraba hace 6 años, me costaba 12.000 pesos. Hoy día me vale 70.000. Y yo digo, ¿y de dónde acá? Sacaron un genérico. Desconozco qué mecanismo hubo, pero hicieron que el genérico desapareciera. Y entonces ya no consigo sino el producto de marca que me vale 70.000 pesos. Pero cabe un paréntesis, ¿la calidad del genérico aquí sí está controlada? No, sí, podemos decir que los genéricos en general son productos que deben tener un control de calidad excelente, y hay muchos laboratorios responsables. No, hay laboratorios responsables que producen genéricos de excelente calidad. Voy a citar una frase de un médico y no voy a decir su nombre. Dice, pues mire, usted tiene que tomar esta pastilla y vale tanto. Si usted quiere tomar el genérico, pero yo no respondo, o tiene que subir la dosis o eso. Sí, seguramente. Y si yo no respondo por la calidad del genérico. Lo he escuchado varias veces en boca de ciertos profesionales. Vea, yo los medicamentos que tomo son genéricos. Este que le menciono es que desaparecieron el genérico por alguna razón de mercado. Pero yo tomo productos genéricos. Tenemos un organismo totalmente con la suficiente capacidad para definir la calidad de un producto. ¿Un INVIMA que sí funciona? No. Absolutamente, no lo tenemos. Entonces ahí viene la contra. No, pero sí, Adolfo, no podemos demeritar conceptualmente los productos genéricos, porque finalmente son una solución muy importante para la inmensa mayoría de los problemas de salud de los colombianos. Por eso, entonces, ¿por qué existe el genérico? ¿Y por qué existe un producto más caro? Lo que sucede es que muchos médicos también ganan regalías, hacen corretaje de los productos de marca. ¿Lo dice usted, que es médico? Lo digo yo, claro. Y los laboratorios farmacéuticos premian a quienes les promueven sus productos de alta gama y de alta marca, y los invitan a
a congresos en el exterior, los llevan a cruceros, pagan los estudios de los hijos. En fin, son muchas las variedades para persuadir a los médicos en la formulación de los medicamentos. Esto se llama, Fernández, esto se llama parámetros éticos. Por supuesto. No, y no solamente éticos. Vea, le cuento que Colombia tiene en este momento, por la influencia que hemos ejercido frente a ese tipo de prácticas perversas de los laboratorios farmacéuticos, hemos ejercido influencia en el Congreso Nacional y ya hay varias normas que prohíben todo tipo de beneficios en el ejercicio profesional o de pago de prebendas o de dádivas a los médicos o a los profesionales de la salud para la formulación de un determinado medicamento o un insumo específico en medicina. Pero usted puede revisar un consultorio de un profesional, de un colega. Usted dice, el colega se llama Pfizer, este colega se llama con el nombre de un laboratorio, porque solo receta ese laboratorio. Ah, sí, claro, por supuesto. Usted lo ve. Y le puede poner el apellido a ese colega. Y claro, y le demerita a los genéricos. Sí, pero eso que estoy diciendo es frase. Por eso no podemos caer en el mismo tipo de procedimientos que utilizan algunos laboratorios farmacéuticos, porque fíjese, es la misma Organización Mundial de la Salud la que estimula la utilización de los genéricos. Lógicamente, deben ser genéricos producidos con las normas internacionales, habilitadas, conocidas, tanto por los trabajos, por las normas americanas o las normas británicas o las normas de los diferentes países. Y yo debo decirle también con toda la categoría que corresponde, que en Colombia hay laboratorios muy responsables que producen genéricos de muy buena calidad. calidad. Pero eso no lo sabe el paciente. No, sí. Los responsables y los que no son responsables. Sí, bueno. ¿Cómo llega usted a una droguería y dice, déme de tal laboratorio que sí es responsable? ¿Quién le da esa información? ¿Dónde está esa información? Sí. ¿Cómo sabe uno? Ahí, ¿dónde tiene uno los datos del INVIMA para decir este genérico sí sirve y este no? Ahí el INVIMA, el INVIMA muchas veces se dedica a ser transcriptor de los informes de países extranjeros. Es que, entre otras cosas, la industria farmacéutica en el mundo, con contadas excepciones, como usted lo señala, actúa como rueda suelta. Claro, y la dejan actuar como rueda suelta. Y la capacidad de cabildeo, la capacidad de influencia que tienen los megalaboratorios, pues hacen que un funcionario muy precario en los ministerios, pues no tome las medidas que debe tomar. Finalmente, el Estado colombiano, a través de sus funcionarios precarios, está muy desarmado frente al poderío de los laboratorios farmacéuticos o de los grandes organismos corporativos internacionales. No solo el Estado colombiano. No, todos los estados. A nivel mundial. A nivel mundial, claro, por supuesto. Pero fíjese, por ejemplo, en los Estados Unidos ha habido unas sanciones supremamente severas contra laboratorios farmacéuticos por las dádivas y prebendas que le han dado a los profesionales de la salud. Recientemente, uno de los grandes laboratorios internacionales fue sancionado por China de manera también muy enérgica, y digamos que hay un sentimiento general de empezar a ponerle control a este tipo de prácticas comerciales que son, como usted lo señala, antiéticas. No, pero usted señala una especialidad. Los oncólogos. Yo tengo una frase. Conocí un caso cercano, pues, de un familiar, y nunca se encontraba al oncólogo. Está viajando, está en un seminario, está en un curso. Y llegué a revisar el tema y descubrí que el laboratorio le pagaba esos viajes y esos cursos. Sí, por supuesto. Y de este laboratorio sale el término las oncomillas. Sí. Entonces, ¿por qué no encuentra el oncólogo? No, que él deja un reemplazo. Fíjese todos esos factores que inciden en los parámetros éticos del ejercicio de la profesión actualmente. Indudablemente. ¿No? Estoy de acuerdo con usted. Increíble. Entonces, hay unos que se hacen los de la vista gorda porque les va muy bien con este sistema. Claro, por supuesto. Y la industria farmacéutica, eso hay que pararle bolas. Yo le hago una pregunta con cierto veneno. ¿Usted cree que a la industria farmacéutica le interesa generar productos que realmente mejoren al paciente? Pues ha habido unas discusiones internacionales muy interesantes,
y es que hoy día se privilegian aquellas investigaciones que le dan soporte y sostenimiento al paciente y no aquellas que buscan el control definitivo de la enfermedad. Porque es se evidente, desaparece el negocio. algunas enfermedades no son controlables todavía por el conocimiento científico con el que se cuenta, pero hay otras enfermedades con las que se puede actuar de manera mucho más definida y más clara, y creo que en ese sentido los procesos de investigación terapéutica en algunos países están avanzando, ¿no? Colombia, lamentablemente, aquí nos hemos dedicado a favorecer a las EPS y no ha habido ningún proceso de desarrollo técnico, científico, que le dé novedades al descubrimiento científico mundial. En materia académica, en materia de tecnología y en el tema de medicamentos, ¿Colombia está a la última moda? Sí, aquí tenemos información suficiente, tenemos medicamentos que nos llegan los últimos de la moda, claro, por supuesto. En algunas instituciones tenemos muy buenos desarrollos con los últimos avances de la tecnología. Sin embargo, con el proceso de deterioro hospitalario generalizado que hay en todo el país, estamos quedándonos enormemente en la prestación tanto de los servicios diagnósticos como terapéuticos. Y por supuesto que la salud pública ha sido la gran descuidada aquí en todo este tema. Aquí la salud pública carece de gestor, porque el Ministerio de Salud, todo lo que ejercía en salud pública se ha demeritado profundamente, y ahora tenemos una cantidad de funcionarios mirando a ver qué es lo que las EPS dejan de hacer para que no suceda nada. ¿Y la responsabilidad de la academia en esta crisis? Vea, la academia se refiere usted a las universidades. Claro. Las universidades son entes que no han jugado un papel definitivo, ni en la crítica ni en el análisis. La academia ha jugado, yo diría, un papel con algunas excepciones notorias. Vea, por ejemplo, la Facultad de Salud Pública de Antioquia ha jugado un papel de análisis crítico supremamente importante en toda esta situación. Tiene un liderazgo histórico. Tiene un liderazgo histórico. La Universidad Nacional, a pesar de la crisis que vive su Facultad de Medicina, tiene unos aportes muy importantes de sus profesores y de sus profesionales. En fin, ha habido unos papeles puntuales de análisis en la crisis muy significativos. Doctor Fernández, pero también hay diferencias. Hay universidades de pipiripao. Sí, pero finalmente están aprobadas y son universidades que ahí están funcionando. ¿Y qué podemos hacer con sus médicos? No podemos ejecutarlos, no podemos decir que no ejerzan, porque la universidad está aprobada y les han dado títulos a esos médicos y a esos profesionales. ¿Qué nos corresponde con todos los profesionales? Mantenerles una educación médica continua, ojalá de tipo virtual, que es la más económica. No la educación médica que está pregonando el ministro de Salud, el ingeniero Gaviria, donde saca ahora está sacando unas guías de práctica clínica. Cada guía le costó al país 700 millones de pesos. Es un libro que va a reposar en los anaqueles. Y ahora están haciendo unos seminarios, pero cada guía, imagínese usted, una guía por cada enfermedad. Se necesitarían, para empezar, para tener una base sólida, unas 6.000 guías. 6.000 guías a 700 millones cada una. ¿Usted eso lo ve viable en un país como Colombia? Yo lo veo un absurdo total. Pero eso es lo que está haciendo el ministro y eso es lo que está promoviendo. Entonces, mientras tanto, la educación médica virtual está absolutamente descuidada. Nosotros venimos diciendo, hay que darle dinero a la educación médica virtual que le puede llegar a los médicos de La Guajira, del Amazonas, donde haya un internet, el médico se puede conectar, la enfermera se puede conectar, claro, el bacteriólogo, el terapista, claro, todas las profesiones de la salud, claro, la auxiliar de enfermería. Tenemos que aprovechar ese escenario. Pero resulta que no, el Ministerio de Salud no asigna un solo peso a la educación médica virtual dentro del sistema, que debe estar dentro del sistema. ¿Cómo me gusta contar con su presencia en este programa? No, con mucho pero gusto. Seguir en este ejercicio, claro, denunciar las cosas. Sí, hay que decirlas, hay que hablar. Hay que hablar, hay que hablar. Hay que hablar. Grato verlo, doctor Germán Fernández. A usted muy gentil por la invitación. Y cierro con esta frase de Cicerón.
mi conciencia para mí tiene más peso que la opinión de todo el mundo.